El Consejo Nacional de Trabajo y Salario se reunió ya hace un par de semanas, pero tiene que hacerlo todavía para definir si se da o no un incremento al salario básico unificado. Recordemos que cada diciembre ya se conoce cuál va a ser el resultado del mismo. Recordemos que el año pasado se quedó en los $400 porque no daban las condiciones. Hay algunas fórmulas que se toman, la inflación, el crecimiento, etcétera, etcétera, pero los trabajadores han dicho que quieren que se suba a $500, como lo había propuesto el presidente en campaña. Evidentemente eso no está dentro de la lógica de los empresarios, porque las condiciones del país, según han dicho muchos voceros de la Cámara, no lo permiten. Para precisamente conversar sobre qué es lo que se ha conversado, qué es lo que se ha planteado, y además que no solamente tiene que ver con el salario, sino también con el trabajo, porque por eso es el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Con nosotros el representante del sector empleador, Rodrigo Gómez de la Torre. Buenos días. Muy buenos días, Byron. Buenos días a todos los televidentes. Sí, en efecto, creo que hay varias alternativas. La ley es mandatoria en el tema de que hay que mover o variar el salario, analizar la variación del salario año tras año, y para esto está el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Y el primer aspecto que se trata, tuvimos la primera reunión, se revisaron las cifras nacionales, Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas, INEC, tenemos las cifras también de los contratos registrados en el Ministerio del Trabajo, al igual que las cifras del IES, porque realmente son varias fuentes y hay que analizarlas todas. Realmente es preocupante y creo que es un tema fundamental hablar de que, si bien la ley es mandatoria para la revisión del salario, el mayor problema que tenemos como país es la necesidad de generación de empleo pleno. O sea, si bien el salario es parte de... hay una mínima parte de los trabajadores, primero, del 30% de la población económicamente activa con empleo pleno, de ese una parte inferior es la que está vinculada al salario básico unificado, más o menos un 10%. Entonces, cualquier variación en el salario va a incidir directamente en esas personas y a través de las comisiones sectoriales en lo básico. Sin embargo, el impacto de un incremento salarial antitécnico va a afectar al 100% de la población, porque va a haber un sinnúmero de temas que se van a trasladar a los consumidores sin que necesariamente tengan un empleo pleno. Entonces, por eso es que hemos sido muy pragmáticos. Dentro de los aspectos, creo que la mejor fórmula para modificar el salario, y lo demostró el año 2016, es el acuerdo entre las partes. Trabajadores y empleadores que se pongan de acuerdo, y el gobierno en el consejo pues lo preside y es el dirimente. Ahora, casi nunca ha habido acuerdo, lo que yo me acuerdo, pero en este caso, y peor, un año después de la post-pandemia, donde la reactivación económica todavía no es plena, recién creo que estamos en el inicio. Hay una cierta lógica de que podría haber un incremento, digo esto porque el año pasado no lo hubo. Entonces este año, vamos, que la lógica dice que debería haber, sí, pero la lógica tiene que ver con los indicadores y la realidad macroeconómica de las empresas. Yo creo que hay que analizar algunos aspectos. Uno de los principales generadores de empleo pleno es el sector de la ruralidad. ¿Ya? La ruralidad ahorita, nosotros desde Cámara de Agricultura, que es lo que represento, estamos planteándole al gobierno, pidiéndole encarecidamente que revea una decisión que se excluya del impuesto al patrimonio las tierras rurales, el valor de las tierras rurales. ¿Por qué? Porque si a un sector de alto riesgo, porque dependemos de factores climáticos, dependemos de factores internacionales, todos los costos de insumos y demás están disparados. Los temas de sanidad animal, sanidad vegetal son críticos, para lo cual se requiere el presupuesto. Pero si a ese sector de alto riesgo, alta vulnerabilidad, además se les retira liquidez, poco espacio van a tener los medianos, grandes, para poder crecer en empleo, que es uno de los principales problemas. Entonces, ahí yo creo que deberíamos ir combinando, o sea, pensemos en una herramienta de ver cómo se levanta un poco el empleo, el salario, quise decir, el salario, pero principalmente el empleo. No quedarnos en el 32, 33%, sino ver cómo ese empleo pleno. Retomamos las cifras de diciembre del 19, que no son ideales, porque es del 38%, porque el crecimiento económico, como bien lo ha mencionado Byron, estaríamos llegando a la data de diciembre del 19 recién para finales del 2023.
23. 23 de acuerdo a los datos del mismo Banco Central y Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. Por ende, sí es un tema que debe ser analizado en varias aristas y confiamos, el día de mañana nos vamos a reunir. Como digo, hay 4 fórmulas. La primera, la ideal, acuerdo entre las partes. Segunda, el artículo 118 de la ley determina que de no existir un acuerdo entre las partes se aplique la inflación proyectada para el año que viene. 1.28. 1.28. Sí. El tercer mecanismo está a través de un acuerdo ministerial, que si bien está por debajo de la ley, es una alternativa. Y de hecho, el año pasado, debo ser honesto, se jugaron todas las fórmulas técnicas posibles. No había cómo. Al revés, daba negativo. Lo que no podíamos era bajar salario, porque por principio, porque la ley no lo prohíbe expresamente, pero no se podía por principio. Me gustaría topar este tema de la ruralidad, porque y el cuarto punto es uno de los métodos que más nos ha preocupado, que es básicamente: ¿qué tengo a la mano? Tengo esto, tengo esta otra variable, tengo esta otra variable, coge, suma y lleguemos a un número. O sea, perdón que haya sido muy gráfico, pero es así. Pero yo creo que lo que mencionas es, si el 30% del empleo, adecuado y no adecuado, está en la ruralidad, tengamos mucho cuidado en que las agencias de control y sanidad agropecuaria tengan el presupuesto para hacer su labor, porque esa es nuestra cara al mundo para fomentar más exportaciones. Eso es lo que el Ecuador se refiere a agrocalidad. Me refiero a agrocalidad. Por ejemplo, ¿qué deficiencia está teniendo agrocalidad? Ahorita tenemos una deficiencia. Voy a decir algo que no es políticamente correcto. Agrocalidad es muy cuestionada puertas adentro, pero curiosamente es una de las agencias mejor vistas puertas afuera. Claro. Y esta agencia, sin la certificación no se puede vender. O sea, los gringos, los europeos dicen: deme su sello de calidad, si no, sin el sello, no le pago. Sin el país libre de aftosa con vacunación, no podemos exportar a muchos países. Sin el certificado de libre de mosca de la fruta, sin el certificado de que se está trabajando para Fusarium, sin el tema de peste porcina clásica, sin los temas de... se me van, Fusarium, mosca de la fruta, ácaros, es un sinnúmero de temas que esta agencia los realiza. Entonces, este es un tema que es un presupuesto dentro de los 33,000 y pico de millones de dólares. Estamos hablando de un presupuesto de 40 millones. O sea, cuando ese presupuesto... 40 millones. En presupuestos de inversión. Y adicional es interesante porque de ese presupuesto se reflejan más o menos, o sea, así como... suavecito de año 2020, casi 8,000 millones de dólares en exportaciones. Claro. Entonces, el balance 48,000... Sostiene la dolarización en la exportación. Sostiene el sector agropecuario ecuatoriano, a pesar de todos los problemas que tiene y todas las vulnerabilidades que tiene. Sostiene tal cual. Sostiene la dolarización. El banano. Y es el que más... Sí, estamos en banano, está leche, está carne, está cerdos, están pollos, está... frutos que no los vemos: mango, pitahaya, el brócoli en la sierra, otros vegetales congelados. Entonces, sí planteamos, y lo hemos dicho reiteradamente, el agro, tratémosle solamente, no les digo con cariño, con cuidado, bueno, tratémosle con respeto. El mundo tienen subsidios en Estados Unidos, así que el país capitalista por excelencia tiene subsidios para sus agricultores. Yo quiero ser honesto. Cuando nosotros tenemos un abogado, un médico, un consultor, son profesiones, son actividades económicas en las cuales, si uno tiene la casa, el auto, son un patrimonio que no necesariamente está vinculado a la productividad y no necesariamente está vinculado a su nivel de facturación. El caso del sector agropecuario, el patrimonio per se, la tierra, es nuestro activo productivo. Es un tema de entendimiento contable. Porque decimos, no, pues un consultor necesita una muy buena computadora. Perfecto, nosotros necesitamos tierra. Y esa es la gran diferencia. Por eso existen las diferentes actividades económicas planteadas desde el año 48 en Naciones Unidas. Un ejemplo para aquellos que nos ven y que no están en el agro y que no entienden esta dinámica del campo, porque hay que estar en el campo para entenderlo. Si un pequeño agricultor que tiene, 20 hectáreas, 40 hectáreas, que es pequeño, tiene 10 jornaleros, tiene que pagarle su jornal, pero si a ese
pequeño agricultor de 40 hectáreas, le ponen un impuesto de cuánto del patrimonio, ¿cómo afectaría el desempleo? A ver, el impuesto al patrimonio está planteado para que sea el 0.8 sobre $1 millón. En el agro, la gran mayoría de entidades primero están a nombre de personas naturales, por eso me voy al millón, y las empresas hasta a partir de 5. ¿Por qué hemos solicitado la exclusión de las tierras? Porque las tierras no necesariamente producen lo que podría producir alguien con su principal patrimonio, que es el intelecto. Y no es que los agricultores no tengamos un intelecto muy desarrollado y un conocimiento muy amplio, pero nosotros no facturamos en función de nuestro conocimiento, sino en base a la productividad de la tierra. Tenemos, este año ha sido un año benévolo en materia de clima. Sí. Pero se ha duplicado el costo de los insumos que vienen de fuera. Claro, todos son importados. La urea, y todavía estamos peleándola para entender por qué los insumos en Ecuador son tan caros cuando resulta que tienen arancel cero. Entonces hay distorsiones internas. Si a estas distorsiones internas, al riesgo climático, a los riesgos en diferentes áreas, y no es que nos oponemos a subir salarios, pero les planteamos dos alternativas para el próximo año. Les subimos el impuesto a quien está con las 40 hectáreas, que está más o menos en un promedio, dependiendo la zona, con un patrimonio de $700,000, $800,000, flojito. Claro. Porque hay municipios que además han encontrado que en el sector rural la plata, se supone que ahí está la plata. Porque lo que es curioso, si la tierra vale $1.500.000, no importa. El funcionario que está buscando cobrar impuestos cree que esa plata está en el bolsillo, cuando esa plata es un patrimonio que no es líquido. Entonces resulta que la frase que venimos escuchando desde los abuelos se mantiene y se hace cada vez más vívida. El agricultor es alguien que vive pobre y muere rico. ¿Y a qué me refiero? El momento que valoran la tierra y dicen, es que nos vamos a dividir los herederos. Y por eso es que la lógica de eliminar el impuesto a la herencia es eso. Y muchas veces quienes heredan tierra, sí heredan deudas y se quedan con un lindo patrimonio que puede valer 5 o 50 millones, pero en libros. Pero productivamente. Pero no necesariamente es productivo. Claro, un hectárea no puede cobrar $10,000, $20,000, sino exacto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas, muchas grandes empresas en el Ecuador, la relación ventas brutas, patrimonio es 7, 8, 10, 15 veces ventas sobre lo que tienen en patrimonio, y tienen patrimonios importantes. En el caso del agro, las ventas brutas representan entre el 10 y en el mejor de los casos del barrido que hemos hecho, 40%. Tanto es así que no solamente la Cámara de Agricultura de la primera zona, sino también la Asociación de Exportadores, este nuevo gremio, donde están camaroneros, están bananeros, están viendo que un impuesto al patrimonio, a las tierras, es un golpe impresionantemente duro para quienes están generando divisas, para quienes estamos generando fuentes de empleo, para quienes estamos enraizados en el Ecuador. Porque hay otras profesiones que simplemente cogen su computadora, su maleta y pueden irse de viaje. Gracias. Gracias a ti, Byron. Representante de los empleadores del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, a propósito de esta resolución o decisión que tomarán en los próximos días a fin de saber si va a haber o no incremento al salario básico unificado. 7:48, vamos a la última pausa.